Buenas tardes, bienvenidos a la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Pues para mí es un momento de gran alegría por muchas razones, un privilegio el estar sustituyendo al rector de la universidad, que no podía acompañarnos como le hubiera gustado en este acto, pero eso me da a mí la oportunidad de disfrutarlo en primera persona y hacerlo pues acompañado de personas a las que admiro desde hace mucho tiempo, comenzando por supuesto por la ponente. Me traía a la cabeza este acto pues una conferencia que precisamente organizó invitándola una de las profesoras que nos acompaña cuando yo todavía era estudiante, y realmente para mí fue de esos momentos que marcan un hito que después de muchos años se sigue recordando y que atesoro, y espero que los estudiantes que hoy nos acompañan, las personas que hoy nos acompañan, pues tengan esa misma sensación y que después de muchos años sigan recordando pues con esa misma ilusión y con ese mismo cariño como lo hago yo esa conferencia que escuché de palabras de doña Elisa Pérez Vera. Por tanto, es una gran satisfacción a título personal el poder estar aquí. Es un privilegio que nos encontremos con una persona que es granadina de pura cepa, ha sido estudiante en la Universidad de Granada, ha sido docente en la Universidad de Granada, ha sido maestra de maestras en la Universidad de Granada y siempre ha mantenido un vínculo y siempre ha estado dispuesta a acompañarnos. Así que felicitar a los organizadores de este acto por esta ocasión, que creíamos que era tan especial para nuestra facultad, para nuestra universidad, que también hemos dado eco de ella a través del programa Alumni. Aprovecho para felicitar a su directora, Raquel Fuentes, la profesora Raquel Fuentes, por acompañarnos y por permitir que demos difusión a través de ese programa de Alumni que trata de fortalecer ese sentimiento de pertenencia, ese reconocimiento a esos egresados brillantes que son tantos, y aquí tenemos, ¿no?, pues un gran ejemplo, pues tener la oportunidad de hacernos eco a través de ese programa. Y sin más preámbulos, le cedo la palabra a don Augusto Piqueras, coordinador del Máster de Altos Estudios Internacionales y Europeos. Gracias a la secretaria general. Pues para nosotros, que somos coorganizadores junto con el Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la conferencia, es un honor contar con Elisa Pérez Vera. No voy a resumir el currículum, ella misma lo resumió y es el que está publicado en la noticia, y es un currículum extensísimo, pero en fin, catedrática de Derecho Internacional Público y Privado antes de que se separaran las áreas, aunque luego escogió más bien trabajar en el ámbito del Derecho Internacional Privado. Ha sido catedrática en la UNED, ha sido la primera primera mujer rectora de una universidad española, de la misma UNED, ha sido magistrada del Tribunal Constitucional, del que ahora es magistrada emérita, y es, sigue en activo, evidentemente, y es miembro, consejera electiva del Consejo de Estado. Por tanto, con ese currículum pues no creo que haya que comentar nada más. Y luego el tema, a mí particularmente me agrada mucho que se hable del tema de Constitución española y Derecho Internacional, entre otras cosas porque soy el responsable, junto con Amelia, que está aquí, Amelia Díaz Pérez de Madrid, de la asignatura de Ordenamiento Jurídico Internacional. Por tanto, es un tema que está plenamente dentro de los temas que deberíamos quizás explicar dentro de la asignatura. Bueno. Pues, muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor decano de la Facultad de Derecho, don José Luis Pérez Serradona. Muchas gracias, señora secretaria general, con su venia. Simplemente mostrar la extraordinaria alegría de la Facultad de Derecho porque tengamos la oportunidad de recibir a la ponente de esta tarde en el marco de la inauguración de un máster extraordinariamente reconocido que organiza una actividad con un departamento también pujante como es el Departamento de Derecho Internacional Público, y que permite concitar aquí a muchas personas para poder asistir a un acto puramente universitario en el que llama la atención, quiero decir, emociona, el convocados por la ponente poder sentarnos juntos, profesorado de distintos departamentos de la facultad, maestros de esta facultad, personas que se han jubilado recientemente, que vienen a reconocer a su maestra, a su compañera, y, por supuesto, la facultad, que se siente, como digo, no solamente alegre porque se celebra un acto de esta naturaleza y con estas condiciones personales que permite al decano tener el honor de participar
representando a la facultad en el acto y que recibe, como digo, a la profesora Elisa Pérez Vera, de la que efectivamente se ha señalado que es granadina, que es un mérito, ¿no? Un mérito, no el nacer en Granada, sino el de ejercer de granadino y no perder nunca esa condición, pero que ha sido y es un referente tanto en la universidad como fuera de la universidad. Cuando hoy hay personas que concurren al premio de género y feminismo que lleva su nombre, puede recordarnos que esa materia esa cuestión tan actual, tan moderna como es el género y el feminismo, tiene muchos años y tiene mucha presencia de personas que han colaborado en que efectivamente pueda ser una realidad. Entre ellas, la primera mujer que ocupó un cargo de rectora de la universidad, de una universidad además especialmente emblemática como es la Universidad Nacional a Distancia. O una mujer que fue nombrada en su día magistrado, no me equivoco, magistrado del Tribunal Constitucional y que luchó naturalmente para que efectivamente pudiera ser magistrada del Tribunal Constitucional y que tiene un grandísimo currículum, pero sobre todo también tiene una proximidad a la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, en la que estudió, en la que desarrolló su tarea docente, en la que creó una escuela porque se le reconoce como maestra a la que siempre tiene presente, a la que siempre vuelve a su casa, no es nuestra casa, y con la que la ciudad de Granada, con la que mantiene vínculos también profesionales formando parte de la Real Academia de Jurisprudencia y de Legislación. Si, lo digo algunas veces, pero sí, no siempre, pero si ser decano de la facultad es un extraordinario honor, en algunas ocasiones lo es de una manera especial, como es esta tarde, para poder dirigirme a ustedes y formar parte de este grupo de estudiantes, de profesores, de investigadores, que venimos a oír a la profesora Elisa Pérez Vera. Así que muchas gracias al máster y muchas gracias también al departamento por darnos esta oportunidad y hacer más grande esta Facultad de Derecho esta tarde. Muchas gracias, señora secretaria general. Muchas gracias, señor decano, por sus palabras. Tiene a continuación la palabra el director del Departamento de Derecho Internacional Público, el profesor don Javier Roldán. Muchas gracias, querida secretaria general. Muchas gracias por presidirnos, por presentarnos. Muchas gracias, señor decano. Es un acto académicamente muy valioso, muy importante y científicamente. Un acto organizado por el Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y dentro de él por el Máster de Altos Estudios Internacionales y Europeos, destinado a los alumnos del máster en primer lugar, pero me congratulo mucho de ver personas queridas, colegas de distintas asignaturas, de Derecho Constitucional, de Derecho Internacional Privado, por área por la que se decantó finalmente Elisa Pérez Vera, ¿no? Mal que nos pese, a los publicistas de Derecho Mercantil y, por supuesto, queridos compañeros de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Augusto ha señalado ya algunos de los méritos curriculares que son muchos, muy abundantes y muy significativos, ¿no? Como pionera en tantas cosas. Yo no creo que deba reiterar esos méritos. Me llama la atención mucho como profesor de esta casa, y profesor ya veterano también, y me gustaría enfatizarlo, la continuidad y la grandeza que han tenido los estudios tradicionalmente, históricamente, de Derecho Internacional en esta facultad. Hablábamos del profesor Juan Antonio Carrillo, del profesor Manuel Díaz de Velasco, del profesor Gil Carlos Rodríguez Iglesias, del profesor Diego Liñán y desde luego en el ámbito de Derecho Internacional Privado. Por tanto, Granada y su facultad yo creo que se han distinguido y a mí ahora como profesor accidental, diría, ¿no? Incidental o transitorio de este departamento, pues no, resulta muy agradable y muy honroso contar con la presencia de Elisa Pérez Vera, que manifiesta ese saber y esa amabilidad. Si alguien considera que la sapiencia está reñida con la amabilidad y que es de buen gusto enarcar la ceja y mantener una cierta distancia y un cierto formalismo,
desde luego con Elisa Pérez Vera, todos esos méritos que tiene. Lo de nacer en Granada fue el primero, licenciarse en el 61, doctorarse en el 65, fue profesora hasta 1975, ha sido representante, asesora, experta en la ONU, en distintos comités, en la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, siendo relatora del convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, y luego se ha señalado ya ese periplo de servidora pública, ¿verdad?, en distintas funciones, y desde luego su carácter de jurista transversal. Empezó siendo una jurista y lo sigue siendo internacionalista de reconocido prestigio, es miembro, por ejemplo, del Institut de Droit International, pero luego ha ido mucho más allá de ello, es una jurista interna, internacionalista, y en ese sentido la conferencia de hoy hilvana, ensambla esos dos contenidos de la Constitución y del derecho internacional. Nos alegramos mucho que esté hoy aquí, se lo agradecemos de corazón. Agradecemos además a Alumni Granada y a su directora Raquel Fuentes, que se ha interesado, y a través también de la propia universidad, de nuestra secretaria general, que se vaya a grabar y a conservar y a difundir esta conferencia que doña Elisa ha aceptado y que por tanto constituirá un legado para las generaciones futuras, presentes y futuras, de incalculable valor. Yo, como profesor de Derecho Internacional Público, he tenido también la ocasión de disfrutar y de aprender de muchos escritos, porque ella, doña Elisa Pérez Vera, tiene decenas de publicaciones en Derecho Internacional Público y Privado, con especial énfasis en los derechos humanos, que es por sí misma una materia horizontal, polifacética, que nos concierne a todos, que nos interpela a todos. En fin, esos méritos son enormes, nos sentimos muy orgullosos de tenerla hoy aquí, de escucharla, de poder tratarla no solo en el marco, en esta conferencia, sino fuera de esta facultad, para aprender todos de su saber hacer. Entre sus méritos, que yo no los considero de los menores, es abonada de nuestra querida y admirada Orquesta Ciudad de Granada, donde se produjo, ¿verdad?, el primer encuentro exploratorio de esta conferencia, en el descanso, no entre movimiento y movimiento, sino en el descanso, y ahí fue la primera toma de contacto. Así que muchas gracias a todos, queridas autoridades, querida Elisa, querido Augusto como coordinador del máster, queridos compañeros y colegas. Como decía muy bien el decano, no es fácil encontrar y reunirnos, ¿verdad? Elisa lo ha conseguido reunirnos a personas de muy distinta procedencia y otras que no han podido venir y que me habían expresado su deseo de aprender de ella. Yo creo que debemos mantener ese legado, esa tradición entre distintas generaciones, y para los jóvenes estudiantes del máster mi consejo es que no crean que el mundo se inventó ayer, no sean adanistas de creer que está todo ganado y conquistado por derecho natural. Algunas personas, como Elisa Pérez Vera, ha conseguido precisamente, como primera rectora, me preguntaba si como primera catedrática de Derecho Internacional también, por tanto ha sido una pionera avant la lettre, ¿no? Y por tanto se ha adelantado al tiempo, y le agradecemos todo eso, su sapiencia y su combate cívico. Sin más preámbulos, reiterando que es un auténtico privilegio y un honor estar en este momento acompañándola, tiene la palabra doña Elisa Pérez Vera. Está encendido, sí. Buenas tardes, secretaria general, decano, miembros de la mesa, profesores, profesoras, alumnos, alumnas. Realmente es difícil hablar después de
de todo lo que se ha dicho de mí, porque es que si yo fuera ustedes esperaría de mí mucho más de lo que yo puedo dar. Es decir, que por favor bajen sus expectativas, que no estoy a la altura de las cosas que se han dicho aquí de mí. Eso sí, una precisión. Fui la primera mujer en dar clase en la Facultad de Derecho de Granada, cosa que no sabía hasta que el otro día en una conferencia, de pronto, sin que yo lo supiera, el conferenciante dijo, y hubo que esperar a 1962 para que una mujer diera clase en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Nuestra compañera Elisa Pérez... Caramba, yo no tenía ni idea. O sea que eso de ser feminista va en la letra realmente es totalmente cierto. Yo no tenía conciencia de que antes ninguna mujer hubiera dado clase en esta facultad. Para mí es una sorpresa, incluso mirando hacia atrás, pensar que antes no había ninguna mujer que hubiera dado clase en la Facultad de Derecho de Granada. Uf. Eso me hace sentir como una tortuguita, que son las que viven mucho, mucho, mucho. Bueno, como con toda esa experiencia, lo que no es nada usual es volver a la facultad, volver a la aula en donde te formaste, en donde empezaste a dar clase. Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento de verdad muy sincero a los directores del máster que han hecho que vuelva a la aula en donde empezó toda mi experiencia y toda mi carrera universitaria. Sinceramente, muchísimas gracias. Y ahora una observación. Habrán visto que todo esto está bajado, ahí se mantiene el panel, pero no voy a usar ni PowerPoint ni ningún otro medio audiovisual. No solo por incapacidad, sino porque después de tantos años de dar clase sin recurrir a ningún medio externo, me resulta ajeno, extraño. Es como poner algo intermedio entre yo y los alumnos. Yo quiero ver sus caras, ver si me están entendiendo, ver que siguen lo que digo. A lo mejor esto le exige un plus de concentración mayor. Yo intentaré compensarlo siendo lo más clara y sistemática posible. Dicho esto, pidiéndoles disculpas por este salto atrás en la tecnología, un comentario sobre el título de la conferencia. El título de la conferencia es bastante largo porque hablar de algunas reflexiones sobre la Constitución española y el derecho internacional ya es bastante. Pero es que, para que fuera preciso, tendría que añadir a la luz de mi experiencia en el Tribunal Constitucional. Porque esta charla no pretende ser un recordatorio de toda la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de derecho internacional. Sería imposible, no cabría en una charla y sería un batiburrillo de datos que a nadie le favorecería. Pero esta advertencia queda hecha desde el principio, por tanto, mi reflexión se va a referir al periodo en que fui magistrada del tribunal entre 2001 y 2012. Como ven, mucho más allá de los 9 años que dice la Constitución. Pero, en fin, el comentario ahora sobre a qué derecho internacional me voy a referir. Porque en el ámbito académico, cuando hablamos de derecho internacional, aquí se ha dicho varias veces, se ha salido a relucir el tema, se habla de derecho internacional privado, de derecho internacional público, y si abrimos un poquito más la horquilla, en este mismo departamento en Granada, el derecho internacional va junto con relaciones internacionales. Es decir, que son 3 materias que todas caerían bajo la órbita derecho internacional. Dicho de entrada, voy a centrar mi exposición en el derecho internacional público, con una mínima referencia a las 2 disposiciones que en la Constitución se refieren de forma más que somera, una al derecho internacional privado, otra a las relaciones internacionales. En el derecho internacional privado, la Constitución se limita en el artículo 149.1.8, el número es lo de menos. El 149 es el artículo que en la Constitución se consagra a las competencias del Estado.
frente a las competencias de las comunidades autónomas. Es decir, en la Constitución hay dos artículos clave en materia competencial. Por una parte, las competencias que son del Estado, las competencias de las comunidades autónomas. El 149 es competencias del Estado. Y en el apartado 1.8 se dice que las normas para resolver los conflictos de leyes pertenecen al Estado. Es lo único que se dice de forma específica de derecho internacional privado en la Constitución. Una disposición que, sin embargo, habría que completar siempre con el derecho a la tutela judicial efectiva, que se refiere a la competencia de los tribunales españoles y al reconocimiento y ejecución de las sentencias dictadas por tribunales extranjeros, que eso está en el artículo 24 de la Constitución. Pero, dicho esto, estas son las únicas referencias que contiene la Constitución en materia de derecho internacional privado. En materia de relaciones internacionales, aunque hay aspectos diversos que están dispersos por la Constitución, el punto clave está también en el artículo 149, pero esta vez en el 1.3, antes, que dice que las relaciones internacionales son de la competencia exclusiva del Estado. Ahora bien, ¿qué se entiende por relaciones internacionales? Como ven, cada vez que surge un término hay que aclarar de qué estamos hablando. Pues relaciones internacionales, el Tribunal Constitucional ha dicho reiteradamente que no todo lo que en un sentido coloquial se entiende por relaciones internacionales es competencia exclusiva del Estado, que solo lo que son las competencias de las relaciones del Estado español, de España como Estado, con otros sujetos de derecho internacional, es decir, con otros Estados, con otras organizaciones internacionales. Concretamente, el derecho de contraer tratados internacionales, el jus contraendi, el jus legationis, el derecho a nombrar embajadores, legados, jus legationis, la asunción de obligaciones internacionales y la responsabilidad internacional. Esto es lo que corresponde exclusivamente al Estado, lo cual deja un margen de actuación a las comunidades autónomas en el desarrollo de las competencias propias de las comunidades autónomas que a veces tienen que desarrollarse fuera de las fronteras españolas, aunque cuando sea una competencia exclusiva de la comunidad autónoma puede proyectarse externamente también fuera de la frontera. Por tanto, el Tribunal Constitucional aquí ha hecho una interpretación restrictiva del término relaciones internacionales utilizado en el artículo 149 como de la competencia exclusiva del Estado. Bueno, pues en contraste con la parca, por llamarla de alguna manera, la parquísima reglamentación del derecho internacional privado y de las relaciones internacionales en nuestra Constitución es generosa al tratar del derecho internacional público. Hay muchos preceptos que se refieren al derecho internacional público y sobre todo en aspectos que tienen mucho que ver con las relaciones internacionales. Sobre estos aspectos, dos observaciones de nuevo generales. Por una parte, hay algo que llama mucho la atención. Es el silencio de la Constitución frente al proceso de integración europeo. Dice, ¿cómo es posible que una Constitución europea, de un Estado europeo, miembro de las comunidades europeas, no diga nada sobre las comunidades europeas? Bueno, yo creo que simplemente recurrir a la historia no es lo de la maldita hemeroteca de la que suelen hablar los politólogos, nos da una primera explicación. La Constitución es de 1978. El ingreso de España en la Comunidad Europea es de 1985. Claro, hay un desfase, un decalage, en que la Constitución se hace mucho antes de que España hubiera conseguido
entrar en la Comunidad Europea. Una pretensión que, les recuerdo, ya estuvo presente durante el régimen franquista. El régimen franquista intentó entrar en la Comunidad Europea y no lo pudo hacer. En plena democracia tardamos años todavía en entrar, pero al final se entró. Pero bueno, han pasado ya 30 años de nuestra entrada en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, y me pregunto si sigue siendo razonable que la Constitución siga guardando silencio sobre el fenómeno de integración europeo. Porque, como verán, es un fenómeno que plantea problemas constitucionales y que sería bueno que una norma o unas normas dentro de la Constitución se adelantaran a problemas que van surgiendo y a los que se han ido resolviendo con colaboración del propio Tribunal Constitucional, pero con dificultad en cada uno de los momentos en que se ha planteado. Por eso, el Consejo de Estado, ante la única iniciativa, yo creo que seria, de reforma de la Constitución, que fue la que se intentó en 2006, con Rodríguez Zapatero, intentó una reforma de la Constitución que fue informada por el Consejo de Estado. El Consejo de Estado decía que sería bueno europeizar la Constitución española. Y yo estoy de acuerdo con el Consejo de Estado, con la propuesta del Gobierno. Sería muy bueno europeizar la Constitución española. Aunque no seamos injustos, que es muy fácil ser injusto a toro pasado, porque la Constitución, a pesar de que se hace muchos años antes de la entrada de España en la Comunidad Europea, no se hizo de espaldas a Europa. Justamente hay un artículo, el artículo 93, que va a facilitar la integración de España en Europa. Y que es un artículo que, si me permiten, lo voy a leer porque creo que es más claro que... Uy, muchas gracias, realmente se agradece. Es más claro que todo lo que yo les pueda decir. Dice el artículo 93. Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Es decir, la propia Constitución permite el que se atribuya a una organización internacional competencias que son, si no, del Estado, de la Constitución. Bueno, veremos qué juego ha dado este artículo en la construcción, en la participación de España en la construcción europea. En segundo lugar, ¿cuál es la posición de los tratados respecto de la Constitución? Hay, de nuevo, un artículo en la Constitución que es clave, el artículo 96. El artículo 96, si me permiten la expresión, blinda los tratados, blinda a los tratados de cualquier intento de reforma, de mejora, de denuncia, que no sea autorizado por el propio tratado o por el derecho internacional general. Quiere decir que el legislador, por sí mismo, sin más autorización que su propia voluntad, que es la voluntad popular, que el legislador no puede prescindir por la buena de los tratados internacionales. Los tratados internacionales están de esta forma blindados dentro de nuestro ordenamiento. Ahora, de ahí se ha mantenido por un sector doctrinal muy serio, a mí me merece todo el respeto del mundo, que realmente los tratados de esta manera adquieren valor constitucional, en la medida en que la vulneración del tratado
implicaría la vulneración del artículo 96, que impide que esa vulneración se produzca. Es decir, el artículo 96 impide que se modifique el tratado. Si una ley viola el tratado, al violar el tratado, está violando la prohibición que establecía el artículo 96 de modificar, alterar o violentar el tratado. Ahí el Tribunal Constitucional ha sido muy claro, aunque con consecuencias con las que yo no termino de estar de acuerdo, pero ha sido muy claro. Ha dicho que la contradicción entre una ley y un tratado es un problema que compete resolverlo a los tribunales ordinarios. O sea, el tribunal, que no es un problema constitucional, que el tratado no se convierte en parte de la Constitución por el hecho de que su reforma, su denuncia o su modificación estén blindadas frente al legislativo ordinario. Y extraordinario, esté blindada frente al legislativo. Bueno, esta afirmación solo se matiza respecto de los tratados que se refieren a la protección de los derechos humanos, porque ahí hay una norma expresa en nuestra Constitución, el artículo 10.2, que es de las normas, yo creo, más internacionalistas del tratado, que dice que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Es decir, aquí sí hay un mandato directo de la Constitución. Los tratados internacionales de protección de los derechos humanos tienen que utilizarse en la interpretación de las normas referidas a los derechos fundamentales. Pero claro, eso tampoco convierte al tratado en Constitución, sino que obliga a tener en cuenta al tratado al interpretar la norma. Bien, es un matiz importante y al que me voy a referir al tratar de uno de los temas a los que me referiré más adelante. Bueno, este era el panorama general, sigue siendo el panorama general, pero lo era también en el 2001 cuando me incorporé, cuando me nombraron miembro, magistrada del Tribunal Constitucional. Bueno, mi nombramiento se inscribía en aquel momento en lo que yo llamaría una tradición internacionalista del Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional, desde su constitución en 1980, hubo siempre un internacionalista. Además, como si se quisiera ser muy ecuánime y hacer un muestreo de todos los internacionalistas posibles, entre sus miembros ha habido un magistrado, profesor de Relaciones Internacionales, don Antonio Trujol Serra, un magistrado, profesor de Derecho Internacional Público, don Manuel Díez de Velasco, y un magistrado, profesor de Derecho Internacional Privado, Julio González Campos. Cuando me nombran a mí, pues, bueno, la tradición, tiene que haber un internacionalista entre los miembros del Tribunal Constitucional. Cuando terminé en 2012, no hubo internacionalista ni ha vuelto a haber internacionalista. Tal vez porque el tribunal, en sus sucesivas reformas, va pareciéndose cada vez más al Tribunal Supremo. Perdonen, esto es un inciso malévolo por mi parte, pero los nombramientos de jueces y magistrados como magistrados del Tribunal Constitucional están haciendo diluirse esa separación tan clara entre Poder Judicial y Tribunal Constitucional, tan clara, repito, en la Constitución. La práctica puede ser otra cosa. Bueno, antes de tomar posesión hablé mucho con los tres vivían y los tres se acordaban muy bien de su periodo
en el Tribunal Constitucional. Bueno, los tres estaban de acuerdo en una cosa: lo difícil que es ser magistrado del Tribunal Constitucional. Al ser el supremo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional está llamado a colisionar, o si quieren, a entrar en conflicto con todos los poderes del Estado, desde el poder legislativo al poder ejecutivo, pasando por el judicial. Y claro, esa forma de entrar en conflicto no es la mejor manera de hacer amigos. Y las tensiones a las que somos sometidos o son sometidos los magistrados del Tribunal Constitucional hace que muchas veces se pregunte uno si merece la pena. Pero, en fin, merece la pena. Dicho esto, hay que señalar que los tres también estuvieron de acuerdo en que no hay que ceder nunca a las presiones y que nuestra guía solo puede ser la propia Constitución. Pero, en fin, a esta opinión unánime solo se añadió una doble reflexión por el profesor González Campos, que sí que se refería estrictamente a nuestra condición de internacionalista. Me dijo dos cosas. La primera, que me recordaba que la opinión del tribunal es siempre colegiada, que no es nunca tu opinión, que tu opinión vale en la medida en que convenzas a otros. Quiere decir que por muy convencido que tú estés desde la óptica del derecho internacional de una verdad científica, si no convences a al menos 6 magistrados, no tendrás la mayoría y por tanto no tendrás sentencia. Por tanto, lucha cada punto como cada tema de derecho internacional como si dependiera de ti el sacarlo adelante, aunque, repito, la decisión es colegiada. En segundo lugar, me dijo también, es difícil y solo decidirá el azar que seas ponente en un tema de derecho internacional. En el Tribunal Constitucional, la asignación de las ponencias la hace el presidente, pero estrictamente por el orden de entrada, con lo cual es difícil que te toque un tema de derecho internacional o de tu especialidad. Aquello me pareció bastante poco razonable, le aseguro. Con el tiempo lo he encontrado no solo razonable, sino muy aconsejable. Miren ustedes, si a un especialista se le somete un tema, va a estar tentado a modular la respuesta en razón de sus conocimientos especializados. Y no se trata de sus conocimientos especializados, se trata de una interpretación de la Constitución en el caso concreto. Por eso es tan bueno que la ponencia caiga sobre otros especialistas desde otras perspectivas que te hacen ver lo que tú como internacionalista no puedes ver. Es muy bueno que una ponencia de derecho internacional recaiga sobre un laboralista que no tiene ni idea de derecho internacional, pero que al enfocar la Constitución en relación con ese problema te abre a ti como internacionalista unas perspectivas que tú veías cerradas. En fin, creo que es un enfoque fresco, un enfoque distinto y realmente lo defiendo, creo que es bueno. Dicho todo esto, ya les voy a hablar de dos de los temas que más me han interesado en el tiempo en que estuve en el tribunal. Por una parte, se trata de la Declaración 1/2004, dicho así, no quiere decir nada, pero es la declaración sobre la compatibilidad de la Constitución española con la Constitución europea, con el Tratado Constitutivo de la Constitución Europea. Bueno, la verdad es que cuando pensé por qué me acordaba también de este tema, lo primero que me viene a la cabeza, la primera respuesta, es por su novedad. Porque no nos engañemos,
hasta una actividad tan poco rutinaria como la del Tribunal Constitucional, termina haciéndose rutinaria. Termina siendo la cuestión de inconstitucionalidad, el conflicto de competencia, el derecho de amparo, pero eso de que el gobierno te pregunte si un tratado es compatible con la Constitución, solo ha pasado 2 veces en toda la historia del tribunal. Una en 1992, con el Tratado de Maastricht, otra en el 2004, con el tratado que incorpora la Constitución para Europa. Por eso les decía que era tan importante europeizar la Constitución, porque posiblemente estos temas no se hubieran planteado con tanta agudeza si la Constitución hubiera sido un poquito más explícita sobre las competencias que se resolvían o no se resolvían en los tratados constitutivos de la Unión Europea. Por otra parte, no cabe duda de que la importancia del tema es enorme, es decir, cómo se articula, cómo participa jurídicamente España en la construcción de Europa, cómo se integra el derecho europeo dentro de España, es algo que a los españoles nos importa muchísimo, nos tiene que importar mucho, porque en esa buena articulación se define y se dibuja nuestro presente y nuestro futuro. En concreto, las dudas se planteaban en 2 ámbitos. Por una parte, con un artículo de la Constitución Europea que dice nada menos que la Constitución Europea se refiere y el derecho adoptado por las instituciones de la Unión en el ejercicio de las competencias que se le atribuyen primarán sobre el derecho de los Estados miembros, primarán sobre la Constitución española. Dice, no, una primera reacción es decir, esto no es posible. ¿Cómo va a decirse esto? Bien, este era un gran tema de duda por parte del Estado, por parte del gobierno, que se dirige al tribunal para preguntarle, y la otra gran duda se refería a la articulación de un derecho de protección de derechos fundamentales dentro de la Unión Europea. Por un lado era el artículo 1.6 y por otro los artículos 2, 111 y 2, 112. Bien, para todos estaba claro que el gran problema, la gran duda, estaba en el artículo 106. El propio Consejo, al hacer el convenio, al redactar el convenio, en uno de sus anexos, el propio tratado, decía, ojo, esto no cambia nada a la situación anterior. En los tribunales de justicia europeos vienen diciendo que es necesaria la primacía del derecho de la Unión si queremos que su aplicación sea uniforme en toda la Unión. Y eso lo entiende cualquiera. Si el derecho de la Unión es interpretado por los jueces franceses, españoles, portugueses, alemanes, ahora diríamos húngaros, polacos, según sus propias concepciones, pues imagínense en qué queda ese derecho europeo. Sería imposible. Luego el derecho europeo tiene que primar porque es la forma de garantizar la aplicación uniforme del derecho europeo en toda la Unión Europea. Eso lo dice el anexo al tratado. Dice, miren, no cambiamos nada, lo único que hacemos es recoger en un precepto de la Constitución una práctica de los tribunales europeos. Y entonces a la misma conclusión llega el Tribunal Constitucional cuando dice que el nuevo tratado no altera sustancialmente la situación y si acaso el Tribunal Constitucional español es aún más optimista, dice, y si acaso la simplifica y reordena en términos que hacen más preciso el alcance de la cesión del ejercicio de competencias verificado por España. Para llegar a esa conclusión,
a la que llega el Tribunal Constitucional, que como saben dijo que era compatible el texto constitutivo de la Constitución para Europa con la Constitución española, el Tribunal Constitucional español hace una distinción que ha hecho correr muchísima tinta y sobre la que admito que se puede tener dudas. Incluso su explicación es la primera vez que lo intento en público. Ustedes, si no se enteran de nada, levantan una mano y yo intento repetir para intentar aclararlo. La base de la idea del Tribunal Constitucional es, ¿qué dice el artículo 1.6? Que el derecho europeo primará sobre el derecho español. Pero miren ustedes, es que primacía no es igual que supremacía. Si yo ahora a cualquiera de ustedes les digo cuál es la diferencia entre primacía y supremacía, sé que les someto a una pregunta imposible, porque a nosotros nos costó muchísimo trabajo entenderlo. Al final, yo por lo menos creo haberlo entendido, con lo cual al menos hay una partidaria de la diferencia. Pero dicho esto, yo comprendo que es difícil la estructuración teórica. La primacía se mueve en el ámbito de la aplicación, mientras que la supremacía es siempre una supremacía jerárquica. Por eso, la Constitución, tiene supremacía, porque para ser Constitución tiene que tener supremacía, la Constitución española tiene supremacía. Y, en principio, la supremacía implica primacía, es decir, al ser superior jerárquicamente, se aplica de forma primaria, es decir, con primacía. Es que no me sale la palabra, el derivado. Se aplica con primacía. La supremacía implica, pues, la primacía. Salvo, y aquí viene el truco, salvo que en la propia norma suprema o que tiene supremacía diga que cede la aplicación, que cede la primacía a otro ordenamiento. Y eso es, dice el Tribunal Constitucional, lo que hace el artículo 93 que antes le leía de la Constitución, cuando cede, admite que se pueden ceder competencias de ejecución, competencias constitucionales a un organismo internacional. No sé si les queda medianamente claro. Veo caras que no sé cómo interpretar, pero es que no sé si insistiendo lo voy a mejorar. Yo sé además que hay muchos autores que no lo han entendido en absoluto, por tanto no se sientan acomplejados si no lo han entendido a la primera, pero lo que les animo es a que lean esa declaración, porque es una declaración que yo creo que es bonita y desde la perspectiva del derecho internacional es muy interesante. La diferencia entre la supremacía de la Constitución, norma que jerárquicamente se sitúa por encima y que precisamente porque jerárquicamente está por encima, puede decidir que en su aplicación ceda el paso a la primacía de otro ordenamiento jurídico al que le deja ejercer esas competencias que, si no, le corresponderían a ella. Por eso el tribunal dice en una frase que además siempre recuerdo, procede de un gran constitucionalista como Pablo Perestrén, porque fue su autor, fue el que dijo, es que en realidad el artículo 93 es como la bisagra entre el derecho español y el derecho europeo. Y la declaración lo señala así, dice el artículo 93 es la bisagra que opera como bisagra mediante la cual la Constitución da entrada a nuestro sistema constitucional a otros ordenamientos jurídicos. Como digo que la autoría es de Pablo Perestrén, porque normalmente en las decisiones del tribunal todos somos anónimos, nadie sabe a quién atribuir las verdades, las bondades o las maldades.
del texto, eso en parte nos blinda también a nosotros, pero en este caso creo que es un acierto y por eso lo digo así. Y reconozco la autoría de Pablo. Menos problemas planteaban teóricamente los otros artículos sobre los que planteaba duda el gobierno. Todos los dos se refieren, son muy largos, muy difíciles de sintetizar, y además creo que no merece la pena sintetizarlo, y tengo la sospecha además de que ni siquiera el gobierno estaba muy seguro de que fuera necesario un pronunciamiento al respecto, porque se refieren al alcance de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. A través del artículo 10.2, el Tribunal Constitucional, ya antes de esta declaración, venía inspirándose en la Carta de Derechos Fundamentales que había sido adoptada en el año 2000 en el Tratado de Niza, y por tanto no nos planteaba ningún problema especial, y de hecho en la declaración lo resolvemos, yo creo, diría, si me permiten la expresión muy poco académica, casi de capón. Decimos, esto es que realmente, miren ustedes, esto en un sentido anticipado y abstracto es difícil saber qué problemas puede plantear un convenio, que una Carta de Derechos Fundamentales, que tampoco es tan distinta ni respecto del derecho constitucional interno español, ni respecto del Tratado de Roma, del Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales. Y ahí el tribunal dice, mire, los mismos problemas que nos podrían plantear el Tratado de Roma nos puede plantear este, pero esto no es susceptible de una respuesta, insisto, anticipada y abstracta. Y por tanto no podemos decir que sea incompatible con la Constitución española. La práctica posterior ha demostrado que sí que se nos pueden plantear problemas actuales y concretos, es decir, ni anticipados ni abstractos, como demuestra el caso Meloni y los problemas que hemos tenido respecto de esto con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero ninguna respuesta absoluta hubieran impedido estos conflictos posteriores. Y bueno, y ya en segundo lugar me voy a referir a otro tema que a mí personalmente me preocupó entonces y sobre todo me preocupa ahora, que es el tema de la justicia universal. Un tema en que el Tribunal Constitucional ha mantenido posiciones muy distintas y que se refieren en realidad y que se explican, yo diría en realidad, pensando en la legislación vigente en cada momento en el Estado español. Es decir, como saben, si no lo saben yo se lo recuerdo, la justicia universal significa que respecto a determinados delitos que resultan, y la expresión la repetimos todos, pero es que es así, especialmente odiosos a la comunidad internacional, respecto de esos delitos da igual dónde se cometan ni quién los cometa. Cualquier Estado tiene derecho a perseguirlos. ¿Cuáles son estos delitos? Pues miren, el genocidio, la violación del derecho humanitario bélico, los crímenes contra la humanidad. Todo esto son delitos que se consideran que pueden ser perseguidos por cualquier Estado si así lo desea, si así lo decide. Ciertamente no se nos oculta a nadie que esto, y menos a los alumnos de un máster como el que están ustedes cursando, que esto puede plantear graves problemas de relaciones internacionales. De hecho, yo estoy convencida de que la reforma posterior de la ley española se debió a los problemas con China. Vamos a decirlo por su nombre porque es así. Bueno, ¿qué pasaba con la jurisdicción universal? Pues efectivamente la jurisdicción universal constituye una excepción al principio de territorialidad en derecho penal internacional. En principio, quien juzga es los tribunales
del Estado en cuyo territorio se cometen los hechos, el delito penal en cuestión. Frente a eso, nuestra ley orgánica del Poder Judicial, antes llega a una conclusión general, que es el que estos delitos especialmente odiosos pueden ser perseguidos ante los tribunales españoles en cualquier caso. Es decir, es una declaración absoluta de justicia universal. En principio, ¿cuáles son las vías para perseguir un delito internacional de estas características? Por ejemplo, en principio, como les decía, la territorialidad. El Estado en cuyo territorio se comete el delito juzga y castiga en su caso. En segundo lugar, cabe la existencia de tribunales penales internacionales. Ciertamente, el problema es que están condicionados por el tratado que constituye al propio Tribunal Penal Internacional. En el caso del Tribunal Penal Internacional, al Estatuto de Roma. Y les recuerdo que cuando se firma el Estatuto de Roma, solo no lo firman 3 estados, pero vaya 3 estados: Estados Unidos, Israel y China. Por otra parte, el Estatuto no ha sido ratificado prácticamente por ninguna de las grandes potencias del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Con lo cual, pues sigue siendo una pesadilla para los tiranos, pero una pesadilla que se les pasa con un Alcacelser, me temo, y que no tiene mayores consecuencias. En algún caso, alguna la tiene, pero permitan que sea un poco escéptica al respecto. Bueno, pues frente a estas vías iniciales, que como les digo muchas veces fallan, se alza justamente esa justicia universal de la que el Tribunal Constitucional dice algo que a mí me parece especialmente adecuado, porque dice que es una fórmula que garantiza un espacio universal de jurisdicción con el objetivo de erradicar la impunidad respecto de la comisión de determinados crímenes particularmente odiosos para la humanidad por ser agresiones muy graves de los derechos humanos. Bien, pues la justicia universal se recoge ya en 1949, nada menos que en los convenios de Ginebra sobre el derecho humanitario bélico. Pero a nivel interno, a nivel de los estados, solo la vieja Europa, tan denostada tantas veces, da ejemplo de recoger el principio de la justicia universal. Les leo simplemente cuáles son los países que tienen en su legislación interna el principio de la justicia universal. Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Holanda, Suecia, Suiza. En el continente africano, al que yo sepa, solo Senegal. Y en el continente americano, que yo sepa, Estados Unidos y Argentina. Nada más. Como ven, no es un principio del que se pueda decir que podemos deducir una obligación para el Estado de recogerlo en su ordenamiento interno. Lo que pasa es que el legislador español en 1985 lo recogió en sus términos más absolutos en el artículo 23.4. Siempre tengo que mirar el número del artículo porque si no, seguro que me equivoco. Bien, pues el texto que ha sido modificado, el texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha sido modificado muchas veces, hasta 6 veces. Se mantiene prácticamente el mismo, solo que le vamos añadiendo delitos, porque al final en el derecho español declarábamos la justicia universal también respecto del terrorismo, pero respecto de la trata de blancas, respecto de la trata de órganos, es decir, que íbamos incorporando delitos en lugar de disminuyendo el concepto de justicia universal. Con eso nos convertíamos en uno de los países más decididamente defensores de la
justicia universal. Pero llega el año 2014 y la Ley Orgánica 1/2014, pues lo que hace es recoger las excepciones a este principio de justicia universal que ya habían introducido el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional de España, y que el Tribunal Constitucional, en sentencias como la que les acabo de leer, había dicho que eran contrarios al artículo 24, puesto que tergiversaban, cambiaban la legislación interna de forma sobre competencia penal internacional de forma incompatible con lo que dispone el artículo 24 de la Constitución. ¿Y cuáles eran estos criterios? Pues el primer criterio, la presencia en territorio español del presunto delincuente, del autor, de la persona perseguida. Evidentemente, la presencia en España es un requisito insoslayable para el enjuiciamiento y la eventual condena, pero no como requisito de la competencia del tribunal. A veces se puede hacer, si no más daño, casi tanto daño, simplemente con llevar ante los tribunales, denunciar, poner de relieve la injusticia de la situación o lo arbitrario de un comportamiento. Eso creo que en España la prensa le llama la pena de banquillo. Bueno, en este caso no hay banquillo, pero hay los medios de comunicación que señalan que el tribunal considera que el señor Pinochet es un genocida, o que el señor Putin es un genocida, o que el señor Netanyahu es un genocida. Bien, eso suele molestar mucho a los estados. Molestar tanto que las presiones internacionales a veces se hacen muy difíciles de soportar. Por otra parte, también se exigía la nacionalidad española de las víctimas para que el Tribunal Español pudiera declararse competente. Me estoy refiriendo a antes de la reforma por el Tribunal Supremo, o la existencia de intereses españoles en la defensa del tema. Claro, ahí el tribunal, hasta en dos ocasiones, en 2005 y 2007, dijo que esas eran interpretaciones contra lege, que introducían criterios correctores que ni siquiera implícitamente se pueden considerar presentes en la ley y que además son contrarios a la finalidad que inspira la institución, haciéndola irreconocible. Y en estas circunstancias, la ley 1/2004 reforma el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 23.4, y recoge justamente los requisitos, las correcciones, los pequeños matices correctores que había recogido el Tribunal Supremo con anterioridad y que habían sido anulados por el Tribunal Constitucional. Y en esa situación, por tanto, después de la reforma, se plantea un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que en el año 2018, en su sentencia 140, pronuncia una sentencia de la que lo primero que hay que decir es que no supone un overruling sobre lo anterior. Y no lo supone porque lo anterior, con anterioridad, el tribunal no había establecido un sistema, había declarado que el sistema que establecía la Ley Orgánica del Poder Judicial era compatible con la Constitución, pero no había establecido el sistema que establecía la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por tanto, no hay un overruling. La propia sentencia dice, es la primera vez que el tribunal se pronuncia sobre si existe un deber constitucional de incorporar la justicia universal en el derecho interno español. Bueno,
Ya no estaba presente yo en las discusiones de esta sentencia. Yo dejé el tribunal en el 2012, pero en el 2018 el tribunal dice que es claro que la Constitución no contiene ningún pronunciamiento sobre la justicia universal y que el derecho internacional pues no está nada claro, porque miren ustedes, sobre casi 190 o más de 190 estados, tenemos una decena de estados que lo recogen. Luego, el derecho internacional permite recoger el principio de justicia universal, pero no obliga a los estados a imponer un principio de justicia universal. Y el tribunal reconoce algo que tenemos que reconocer todos los demócratas, que el legislador del presente no está atado por el legislador del pasado y que el legislador del presente puede cambiar la legislación del pasado, incluso si es una reforma que podríamos llamar peyorativa o contraria a los intereses y los principios que te parecen defendibles desde la óptica internacional. En cuanto a los eventuales límites impuestos por los tratados, aquí el tribunal, en un fundamento jurídico, el fundamento jurídico 6, que en mi opinión es muy discutible, lo único que hace es recoger la doctrina sobre el artículo 10.2 y decir que cualquier análisis de compatibilidad se dirimirá en términos de legalidad ordinaria y selección del derecho aplicable en un primer término y no en clave de contradicción con el artículo 96. Es lo que les decía al principio, que era una doctrina tradicional, pero en este caso llevado a sus últimas consecuencias. Entiendo, espero que ese en un primer término deje abierta la puerta a un juicio de constitucionalidad a la luz de lo dispuesto por los tratados en temas que son especialmente sensibles. Una palabra todavía sobre este artículo, sobre esta ley 1/2014, que es que hizo borrón y cuenta nueva sobre los procedimientos abiertos contra líderes, sobre todo en Guatemala, de Guatemala y China, y que dice, la disposición transitoria dice que las causas que en el momento de entrada en vigor de la ley estén en tramitación quedarán sobreseídas. Claro, es una disposición que resulta difícil, que es que la ley sobresee las causas que están pendientes ante los tribunales ordinarios. Y el tribunal se invocaba por el grupo de miembros del Partido Socialista, de diputados que plantearon el tema, que esto iba contra el artículo 117, que es la exclusividad en el ejercicio de la jurisdicción por parte de los jueces, y el tribunal dice, miren ustedes, que del principio de exclusividad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional no se puede inferir la existencia de una prohibición al legislador que condicione su libertad de configuración o que se traduzca en la cristalización del ordenamiento. Por otra parte, en temas procesales, tempus regit actum. Y es correcto, es acorde con la Constitución el que se sobresea los procesos abiertos de acuerdo con una legislación que ya no está en vigor. Bueno, para un internacionalista, entre los que me cuento, la sentencia puede resultar decepcionante, pero yo, antes de formular una crítica más severa, les pido que reflexionemos todos si nuestra posición no se sitúa en un plano teórico de lege ferenda,
ajeno a la justicia internacional. Y ya voy concluyendo, no quiero seguir abusando de su paciencia y solo explicarles una razón adicional por la que he elegido estos dos temas para hablar de mi experiencia con el derecho internacional en mi vida en el Tribunal Constitucional. Y es que creo que encerraron una clara lección para todo profesor universitario, que tiene que aprender que cuando accede al Tribunal Constitucional, nadie le ha dado luz verde para publicar sus opiniones científicas en el Boletín Oficial del Estado, que para eso están las revistas especializadas. Y que se trata de poner al servicio del tribunal los conocimientos que puede aportar, abriéndose a modular las propias convicciones en una fiel interpretación de la Constitución adaptada al orden internacional. El último ejemplo elegido, el de la justicia internacional, pone además de relieve que la doctrina constitucional se puede entender de formas distintas según las distintas sensibilidades de los miembros del tribunal. Y que aceptarlo no resulta fácil, pero es que la Constitución permite la existencia de opiniones muy diversas, que la Constitución no tiene solo una lectura, que la Constitución tiene muchas lecturas y que hemos de ser capaces de hacer lecturas variadas de un texto que está llamado a evolucionar con la propia sociedad. Yo comprendo que eso no es nada fácil y que las descalificaciones del Tribunal Constitucional estén al cabo del día, que se les acuse de estar politizado, cuando no directamente de su sumisión al poder. Pero, en fin, creo que por encima de todo ello hay que insistir en la importancia que tiene el Tribunal en defensa de la Constitución como marco normativo de nuestro Estado social y democrático de derecho. Y perdonen porque he pasado de los 3/4 de hora. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, profesora Pérez Vera, por esta auténtica lección magistral. A nosotros el tiempo se nos ha pasado volando, así que si no es porque lo dice, realmente no somos conscientes de que haya sido así. Decía ella que daba un salto atrás con la tecnología, yo creo que ha dado un salto adelante con la capacidad expositiva, sistemática y con la capacidad comunicativa. O sea, que felicitar por esta gran lección magistral y abrir a los presentes la oportunidad de formular alguna pregunta, incluidos los miembros de la mesa, si lo tienen a bien. Abusando un poco de estar en la mesa. Bueno, felicidades, muchas gracias, ahora renovada y duplicada después de escucharla. Me gustaría plantear un tema al hilo de la Declaración 1/2004 y al hilo de una actualidad que es rabiosa, y permítanme que lo plantee en esos términos. Pues claro, lo que se viene a dar a entender es que la primacía del derecho comunitario está consagrada y está de alguna forma implícita, ¿no?, en el artículo 93, y que por tanto no hace falta un reconocimiento formal. Al hilo de la última reforma, enmiendas, presiones, polémicas, etcétera, el hecho, no sé, doña Lisa, si el hecho de que no se reconozca en la legislación española expresamente que cuando un juez interno plantea una cuestión prejudicial se debe suspender el proceso principal,
No es óbice porque la jurisprudencia comunitaria es bien clara a este respecto y la normativa europea solo serviría para reiterar, aunque nos quedaríamos más tranquilos con que se dijera, la verdad. No sé si me permite formular, me gustaría mucho conocer su opinión en la medida en que considere que, siendo un tema políticamente sensible, pero entendemos que la primacía del derecho comunitario está consagrada, reconocida. Yo de eso estoy convencida. Es más, y el otro día, como es verdad que es un tema que está en la prensa, estuve, ¿cómo se dice?, revisando y recordando mis conocimientos de derecho comunitario y no tengo ninguna duda al respecto. Yo, en mi opinión, el derecho comunitario prima y no es necesario nada más porque está claro en los textos comunitarios y está claro en las obligaciones asumidas por España en esos textos comunitarios. En el ámbito de su aplicación, ¿no? Como ha explicado muy bien, con la diferencia entre primacía y supremacía, ¿no? Efectivamente. Gracias. Yo sinceramente lo tengo bastante claro. Gracias. En primer lugar, me gustaría agradecerle el haber compartido con nosotros su trayectoria impecable, por supuesto, académica y jurídica. Y la cuestión que me gustaría plantearle es respecto a la europeización de la Constitución, que ha comentado al principio de la ponencia. Entiendo perfectamente la necesidad o la importancia de haberlo hecho a lo mejor en su momento previo de los inicios de la democracia en España, pero me gustaría preguntarle concretamente a día de hoy, año 2024, que bajo mi punto de vista, por lo menos considero que España está muy integrada en las comunidades europeas. ¿Cuál considera usted que es la principal ventaja o ventajas de esa europeización de la Constitución a día de hoy? A día de hoy, está encendido, a día de hoy la gran ventaja sería el evitar el que se planteen problemas como lo que nos acaba de plantear el profesor, es decir, las dudas posibles sobre la primacía del derecho europeo sobre el derecho nacional. Yo creo que está claro en los textos y en la propia Constitución española, pero no solo sería interesante tener y discutir previamente, yo no tengo la fórmula para hacerlo, el Consejo de Estado cuando se pronunció al respecto dio algunas ideas, pero el propio Consejo de Estado era consciente de que era un tema que tenía que ser objeto de debate dentro de las Cortes, de una posible reforma constitucional, de las consecuencias adextras hacia afuera de la imbricación de España, de la penetración de España en el proceso europeo y también de las consecuencias dentro de la propia España, porque piense que según el derecho europeo, nuestros jueces, cuando aplican derecho europeo, son jueces comunitarios, actúan como una primera instancia del derecho comunitario, los jueces españoles. El que esto quedara claro dentro de la propia Constitución española, yo creo que sería muy interesante. Y sobre otros tratados, por ejemplo, en materia de relaciones internacionales, yo creo que sería interesantísimo, puesto que si vamos, por lo menos íbamos, hasta que yo dejé de ocuparme de estos asuntos hace unos cuantos años, íbamos camino de una integración política europea que ahora yo no la veo en peligro, la veo en peligro en el sentido de que no creo que se vaya a realizar de forma inminente. A la larga habrá integración política europea, pero muy a la larga, porque a medida que se van aumentando el número de Estados miembros, se va disminuyendo la tensión que mantenía unidos. No era lo mismo mantener un grupo de 8 Estados miembros, mantener un grupo de 12 Estados miembros, que mantener un grupo de 27 Estados miembros, que además siguen proliferando. Comprendo las razones que llevan a
la ampliación, pero al mismo tiempo que se amplía, se hace menos intensa la unión. Ahora, si esa unión política sigue adelante, habrá problemas de relaciones internacionales que inevitablemente deberían de verse reflejadas en la Constitución para que no hubiera problemas de posibles interpretaciones. Es decir, cuando simplemente, mire, yo durante muchos años he sido representante de España en la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Durante un tiempo, cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea era un Estado miembro. Ahora, además de nosotros, está la Unión Europea. Y la Unión Europea, con lo cual, si vas como representante de España, además de tener las reuniones con todos los demás, tienes que tener una reunión más pequeñita con los representantes de la Unión Europea, para que cuando hable la Unión Europea, hable en nombre de todos nosotros. Pero cuando se trata de ratificar un tratado internacional, España ahora mismo tiene que ratificar los tratados que han sido ratificados por la Unión Europea. ¿Cómo le diría? Una estructura en pirámide que hace que se hayan vuelto actos obligados, actos que hasta ahora eran absolutamente soberanos e independientes. Sería conveniente que todo eso estuviera contemplado como se hace en la Constitución. Y ahora mismo solo tenemos ese artículo 93, una bisagra muy bonita que nos permite dar entrada al derecho europeo, pero que no sabemos, primero, cómo entra, qué consecuencias tiene una vez que ha entrado y cuáles son las relaciones respecto de terceros países, sobre todo. Yo creo que sigue siendo interesante europeizar nuestra Constitución. Pues si no hay ninguna intervención más, concluyo pues casi como empezaba, manifestando el orgullo y la alegría de esta universidad, de esta Facultad de Derecho, por haber disfrutado hoy de las palabras, del saber, de la experiencia, de la que ha sido la primera docente, la primera mujer docente de esta Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, la primera catedrática en España de su disciplina, la primera rectora de la Universidad de Granada. Muchas gracias a los profesores y al coordinador del Máster de Altos Estudios Internacionales y Europeos. Muchas gracias al director del departamento, muchas gracias al señor decano y muchas gracias a todos ustedes por la asistencia. Muchas gracias.